¿Qué tal, mi gentita hermosa? Bienvenidos un día más a esta sección de Wuthering Waves. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la nueva actualización de las olas clamantes, evento de Wuthering Waves que la gente ha tenido demasiadas quejas, ya sea por la inflación de vida de los enemigos o porque se separaban por distintas mecánicas. Vamos a ver qué tal quedó el día de hoy. Con la nueva actualización metieron nuevas cositas, lo vamos a estar viendo en esta ocasión. Y al igual vamos a ver el evento de la puerta semanal. Quédense aquí con nosotros, comenzamos. A ver, gente, vamos a ver qué es lo nuevo que trae las olitas clamantes. Primero que nada, vamos a empezar obviamente desde el número 7. Vamos a avanzar como normalmente lo hacemos, y ya que lleguemos al final vamos a ver la cosa buena y la cosa mala, ¿ok? Como podemos ver, gente, una de las cosas que agregaron en las olas clamantes es los diferentes tipos de bufo. Tenemos el de la habilidad de eco, que este es para el equipo de Proloba, como podemos ver. Tenemos el nuevo mirada que se ahoga en sus sueños. Este te da 20% de bonificación de daño electro y 20% de bonificación de daño aéreo. Y te dice que cuando el personaje activo tiene un escudo, restaura adicionalmente el ascua. ¿Qué es el ascua? Es una nueva modalidad que acaban de meter, la cual lo vamos a ver ahorita que empecemos lo que viene siendo el nivel, que es un tipo de bufo, ¿ok? Es un tipo de bufo. Y esto se puede activar una vez cada segundo. Cuando el personaje activo inflige daño mientras está en estado de olas ardientes, desata un ataque en área que inflige daño electro equivalente al 2400% de su ataque total, activándose una vez cada 6 segundos. Esta ficha puede utilizarse solamente 2 veces en olas clamantes, ¿vale? Esto es algo nuevo que agregaron, que para mí es para el equipo de Augusta, y lo puedes utilizar con Juno también, porque tiene bonificación de daño aéreo, ¿no? Ahora, para toda la gente que tenía queja de que no había un token que se pudiera usar con cualquier equipo, nos acaban de agregar esto. Como siempre, Hail Wuthering Waves, Cinema, Hey Solo, ¿no? ¿Por qué? Porque acaban de agregar un bufo, gente, para todos los equipos. Cualquier tipo de equipo lo puedes utilizar. ¿Qué es lo que es este bufo? Este bufo se llama Estrella Fugaz que desgarra el destino. Nos dice que el estado de olas ardientes, el cual es un tipo de bufo que acaban de agregar para todo el sistema de olas clamantes, se vuelve permanente. Mientras están en las olas ardientes, los personajes infligen un 50% más de daño, ¿ok? Para todas aquellas personas que tienen a sus personajes no tan bien buildeados, o que decían que estaba muy inflada el HP de los enemigos, que no podían acabarse las hordas de enemigos, ahora van a tener un token que les da un 50% más de daño general. Todo tipo de daño se incrementa un 50% para todo el equipo, y de igual manera solo puede utilizarse 2 veces la ficha, ¿no? Pues vamos a darle, mi gente. Vamos a empezar con el primer nivel, el cual para estos niveles siempre se utiliza lo básico, que es el de daño crítico, y vamos allá, ¿no? Ahora, mi gente, eso es lo que quería que vieran. Es lo nuevo que implementó el WIWA o olas clamantes, el evento que es permanente Wuthering Wave, que se reinicia constantemente, ¿no? Ahora nos da la información de la etapa. Acuérdense que son 2 etapas, el primer nivel arriba y el segundo nivel abajo. El primer nivel arriba se destaca porque al nosotros entrar en el desafío tenemos la energía de concierto al 100%, es decir, que automáticamente tenemos la otro de los personajes y podemos cambiar al inicio del evento de manera rápida, ¿no? Y nos dice el efecto del que nosotros escogimos, del token que nosotros escogimos. En este caso yo escogí el de juicio de bandera perdida. Y aparte viene el efecto de olas ardientes. Este efecto es nuevo, el cual dice que al tener el ascua, el cual es esto que está aquí, al máximo, entras en el estado de olas ardientes e infliges un 60% más de daño durante 30 segundos. Entonces, ascua, al infligir daño o derrotar a un objetivo, restauramos lo que viene siendo el ascua. Pues mientras nosotros estemos golpeando en el WIWA, vamos a ir rellenando lo que viene siendo este circulito de llama, el cual se llama obviamente olas ardientes. Una vez que lo tengamos al 100%, automáticamente vamos a entrar en este estado, en el cual vamos a infligir un 60% más de daño durante 30 segundos. Una vez que pasen los 30 segundos, se va a reiniciar el ascua y tenemos que seguir haciendo daño para volver a llenar al 100% y volver a obtener ese bufo, ¿no? Esto prácticamente es una ayuda que se nos da a los jugadores que no pueden hacerse lo que son el triple S o llegar siquiera a los 4500 puntos que te pide para recoger todas esas astritas. Pues es una manera de ponernoslas mucho más fácil. Aparte de esto, vamos a tener también, recuerden, el token nuevo, el cual nos va a dar otro 50% de daño a todo el equipo, lo cual al total va a ser un 110% de daño a todo el equipo, que ya con eso no debería de haber alguna queja, y la gente que vaya a llorar, pues que se vaya a jugar a Genshin Impact con Starrel o ZZZ, ¿vale? A los hombres nos dejan aquí con Padre Wuwa. A ese comentario lo va a matar, lo va a matar.
Ahora, gente, un detalle importante que les quería aclarar es que mucha gente se estaba quejando de que Augusta no servía para el Wiwa, lo cual podríamos decir que era como un pequeño bug que obviamente Kuro Games ha escuchado y ha reparado. Ya no tenemos ningún problema con Augusta y ahora es 100% funcional en las olas. Lo podemos ver en este momento donde vamos a tirar lo que viene siendo su liberación de resonancia y nos damos cuenta de que aunque haga lo que viene siendo el time stop, las oleadas de enemigos van a seguir apareciendo, por lo cual Augusta va a poder seguir matándolas. ¿Ok? Recuerden, tenemos el token este que viene siendo para el equipo de Frolova, Cantarella, etcétera, que da obviamente habilidad de eco. Son los únicos personajes actuales que tenemos que hacen habilidad de eco. Tenemos ese el medio, el cual otorga 20% de bonificación de daño electro y 20% de bonificación de daño aero. Este puede servir para Augusta muy bien. El aero puede servir también, pero lo que dice aquí, cuando el personaje activo tiene un escudo, el restaura adicionalmente el asco, activándose una vez por segundo. Entonces quiere decir que esto va para personajes que se estén poniendo constantemente escudos. Y hasta ahorita, ¿quién es? Augusta solamente. Ya va a salir Yuno también lo va a hacer de esa manera, entonces sería para ellas dos, no para el equipo de ellas dos. Pero Kuro Games nos escuchó y ya no dejó buffos tan específicos solamente, sino que ahora tenemos un token extra que le sirve a todos los equipos que juguemos. Es decir, si tú juegas al equipo de Sunny le va a servir. Vamos ahora a ver qué cambios le hicieron lo que viene siendo la puerta semanal, la cual estuvo cerrada durante una semana, gente, por motivo de que la iban a actualizar. Vamos a ver, creo que mejoraron la interfaz. Sí, dice la bonificación de daño espectro de todos los personajes aumenta un 30%. Infligir daño espectro otorga energía del sueño adicional. Esto es algo de lo nuevo, gente, que tenemos. Al momento de darle a iniciar, nos dice los puntos que vamos a obtener al completar si lo hacemos con personajes que no nos dan bono. Nos dice el nivel base del enemigo, nos da el coste para reclamar una recompensa y nos dice los buffos que hay. Pues vamos a hacerlo en este caso, nos pide daño espectro. Mi huevo, vamos a usar el equipo con esta y con una Shorekeeper. Ya con tener uno del daño que nos dice o que nos recomienda, automáticamente nos va a poner aquí los puntos que vamos a obtener al hacernos el nivel semanal. En este caso vamos a obtener los 6000 puntos, los cuales nos piden, ¿ok? Ahora cuando iniciemos, gente, cuando le demos iniciar, vamos a poder escoger uno de los buffos siguientes. Esto hay que decirlo y hay que dejarlo en claro. Metieron bastantes buffos nuevos, bastantes cartas nuevas que nos van a ayudar. Miren, como pueden observar, al iniciar la partida vamos a poder obtener diferentes buffos. En este caso nos da aquí un bufo que tiene que ver con la liberación de resonancia. Tenemos un bufo nuevo también con efecto negativo y tenemos el bufo de ataque cargado. Nos dice obtener un escudo otorga gloria. En el estado de sueño revelado, gloria puede ser consumida para aumentar el daño de ataque cargado. En el estado de sueño revelado, al infligir suficientes acumulaciones de erosión eólica o espectro estridente, invoca una lluvia de espadas y inflige daño aéreo. Esto bien lo podemos utilizar con el equipo de Cartetia o con el de Sunny, ya que Sunny va a espectro estridente y Cartetia a erosión eólica. Ahora aquí esto se puede utilizar con cualquier otro equipo, por ejemplo de liberación en el caso de Yao o una Changli. Al lanzar la liberación de resonancia se invocan rayos que golpean a los objetivos cercanos infligiendo daño electro. Se mejora en el estado sueño revelado, ¿ok? Hay diferentes buffos para diferentes equipos. Vamos a ver qué otras cosas trae de nuevo la partita, aparte de eso, ¿no? Dice, la energía de sueño se acumula cuando los personajes atacan. Vamos a ver qué es lo que hace, gente, al momento de tener cargada toda la energía de sueño, ¿ok? Miren, aquí se cargó. Dice, interactúa con el emblema para entrar en el estado de sueño revelado y obtener mejoras. Vamos a ver qué tipo de mejoras se obtienen. Cuando estemos en este estado, gente, el daño del ataque cargado se mejora. ¿Por qué? Porque ese es el bufo que elegimos al iniciar la partida. Si usamos la ulti de Augusta, el bufo del sueño también se detiene. En la tienda vamos a poder encontrar diferentes bufos. Esto es algo nuevo que viene. Por ejemplo, tenemos este que dice: la duración del sueño, del estado de sueño revelado pasa a ser permanente, pero el daño final de todos los personajes se reduce un 30%. Entonces, ¿esto puede llegar a ser válido? Sí, pero perderías el 30% de daño de todos tus personajes, ¿ok? Ahora, gente, otra cosa que les quería mencionar, de que ahora la puerta ya no se compone de 13 pisos como era antes. Ahora son 14 pisos, ¿ok? Listo, terminamos el nivel normal, gente. El nivel normal está terminado. Podemos reclamar y tenemos una puerta más
que dice caer en el sueño. Esa es la puerta número 14, es lo nuevo que trae el evento semanal. Dice, los enemigos de la zona profunda tienen más vida, vencerlos otorga punto extra. ¿Esto para qué sirve, gente? A lo que estoy viendo más o menos es para si te usas un equipo el cual no tenga bonificación, puedes hacer este nivel extra y vas a obtener más puntos al final. Ok, esa es para lo único que le veo yo relevancia. Es lo único que le veo relevancia. Entonces lo pusieron para la gente que decía que si por qué te hacían o te obligaban a jugar con un solo equipo que tuviera ese daño para darte los puntos, ¿no? Ahora te dieron la opción de hacer un nivel extra, pero con la ventaja de que vas a poderte llevar todos los puntos completos. Es únicamente eso. Es únicamente eso. Obviamente el bicho tiene más vida, te pega más fuerte, vas a tardar un poquito más en matarlo, pero al final de cuentas es para que puedas completar todos tus puntos de una sola vez sin tener que repetir la puerta. Y listo, gente, es lo que tenemos en el evento o puerta semanal. Nos hicieron las cosas un poquito más fáciles, no nos obligan a jugar con un solo equipo que tenga bono, así que ya pueden jugar con cualquier equipo que ustedes gusten, gente, y van a poder obtener los 6,000 puntos que le pide de una sola ocasión. Así ya no repiten y lo tienen todo a la primera. Listo, mi gente, eso es todo lo que les traigo por el día de hoy. Con esto me despido y nos vemos la próxima. Bye bye, los quiero.